hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 15 y el versículo 8, gloria al Señor. Vamos a estar meditando en esta preciosa noche, en este pasaje. Gloria al Señor. Aleluya. En el libro de San Lucas, el capítulo 15 y el versículo 8. Amén. Gloria a Dios. ¿Listos? Amén. Damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Léalo usted porque yo tengo otra versión. Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Gloria al Señor. Tenemos nuestros ojos por un momento. Gloria al Señor. Precioso Salvador, en este momento, Dios mío, te damos las gracias por concedernos este regalo tan especial, el aire que respiramos, oh Dios. Bendito Salvador, gracias. Oh, la gloria es tuya, Señor. Maravilloso Rey. Gracias, Padre eterno, por ese aire maravilloso que respiramos. Muchas gracias porque tú nos has guardado, Dios. Tú has guardado tus hijos, Señor. Oh, bendito Dios, en este momento, Padre, hemos tomado, Dios mío, esta porción de tu palabra para poder, Dios mío, dialogar juntamente con tus hijos. Padre eterno, reconozco, Señor, que sin tu alianza, Padre, yo no puedo entender. Oh, bendito Dios amado, ilumina nuestra mente, nuestro ser. Habla, Padre, háblanos, Señor, enséñanos, oh Dios, en este momento, Padre. Oh, bendito Salvador, bendito Rey de alto, estoy seguro que venimos sedientos y necesitados. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, porque venimos a la fuente de vida, a la fuente inagotable, Dios. Bendito Señor, glorifícate en este momento. Aleluya, alabado sea tu nombre, bendito Salvador. Muchas gracias, oh Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad, en este precioso pasaje, bajo el tema: recupera lo que el diablo te ha robado. Aleluya, como que no todos creyeron, ¿verdad? Aleluya. Recupera lo que el diablo te ha robado. Y si no le ha robado nada, pues gloria al Señor, porque lo veo tan tranquilo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este pasaje, amados hermanos, donde Jesús mismo, aleluya, habla por medio de esta preciosa parábola. Y pone, por ejemplo, una mujer. Y dice la palabra del Señor que qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara. ¿Para qué? Para buscarla. Amados hermanos, en aquellos tiempos se manejaba este tipo de moneda, de dinero, y una dracma equivalente a un denario en aquellos tiempos, o un salario del día. Y dice la palabra del Señor, pone por ejemplo Cristo a esta mujer que tenía 10 dracmas. Y dice que ¿quién de una mujer que pierde esa cantidad no se preocupa? Hasta que la encuentra. Y dice que primero, ¿qué hace? Después de buscarla, pero ¿qué hace primero? Enciende la luz. Porque en la oscuridad no se puede, ¿verdad? Y entonces, imagínense, al menos que lleve un imán en los dedos, en la mano, ¿verdad? Y entonces no la puede encontrar. Secularmente, amados hermanos, el dracma
Número uno, principalmente significa una alma perdida, o no solo una, sino que muchas, ¿verdad? De algo que se pierde. Y entonces, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo pone ese ejemplo. Ahora bien, ¿por qué? Porque a veces en lo material, en lo secular, nosotros muchas veces nos preocupamos, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces como que decir, bueno, ¿qué está pasando? Que el dinero no me abunda, no rinde, dice. ¿Verdad? Hasta malas cuentas hacemos, ¿sí o no? A veces, bueno, gloria a Dios que a usted no le pasa, ¿verdad? Hasta malas cuentas y dice, ¿no será que se equivocó y no me dio el cambio completo? Se anima a irle a preguntar otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay preocupación, hermanos? Pero mire que, cuando pone el ejemplo nuestro Señor Jesucristo a esta mujer, dice que ella se preocupa, hermanos, ¿verdad? Se preocupa literalmente, pone el ejemplo, pero el resumen es espiritualmente. Y entonces dice que ella enciende la luz. Amados hermanos, para nosotros hoy en día espiritualmente, amados hermanos, la luz es la palabra. Amén. Sí, sin esa luz nosotros no podemos caminar, hermano. Espiritualmente, ¿verdad? Tropezamos. Pero fíjese que esta mujer dice que se preocupa hasta que la encuentra. Y mientras tanto ya no está tranquila, ¿verdad? Hasta que la encuentra. Aleluya. Y busca, dicen, todo por allá en los rincones de la casa y hasta que la encuentra. Ahora bien, amados hermanos, a mí me impacta tanto. Yo quiero que avancemos porque esto tiene muchos tópicos, y entonces, pero vamos a tratar de avanzar y al final pues vamos a ver a dónde Dios nos quiere llegar. Aleluya. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Ahora bien, Aleluya. fíjense, hermanos, ¿por qué razón? Porque hay algo muy importante, que cuando el salmista David, amados hermanos, él, después de todo, que él reconoce a Dios y entiende, se humilla de todo corazón hacia Dios, se postra, se rinde, se humilla, se arrepiente. Amados hermanos, ahora viene él y se presenta a Dios. Cuando usted ve el capítulo 51, dice la palabra del Señor que ahora viene él y habla directamente con Dios. Y entonces, amados hermanos, cuando usted ve, y al versículo 12 empieza diciendo seriamente. Ahora bien, y él habla con Dios y le dice, devuélveme. Amados hermanos, cuando usted está diciéndole a alguien, mira, devuélveme lo que te digo, lo que me quitaste, tiene una seguridad que es algo que le pertenece, ¿sí o no? Algo propio. Y tiene seguro que el otro no le va a decir, pero ¿cómo me pides lo que no es tuyo, verdad? El salmista David le está diciendo, devuélveme, porque él sabía que es algo que a él, por una y otra razón, amados hermanos, se le había destruido, sea por lo que sea. Pero ahora él dice, ahora Señor, ya yo reconocí, ahora Señor me has perdonado, ahora Señor yo entiendo que para poder seguir avanzando en tu camino yo necesito que me devuelvas lo que es mío. Y entonces él le dice, devuélveme. Él sabe que es de él. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Él nos ha dado desde el momento que nosotros venimos a los pies del Señor y nos rendimos de todo corazón. Él nos puso un sello, una garantía. Amén. Por la cual, amados hermanos, somos propiedad de Dios. Amén. ¿Y con qué nos ha sellado? Con su Espíritu, con el Espíritu Santo, el sello de la promesa. Por lo tanto, somos propiedad de Dios. Ahora bien, el salmista David reclama esto, primero, número uno, porque él reconoce que es algo propiedad de él. Número dos, le dice, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo
y la salvación. Ahora bien, amados hermanos, ¿por qué? Porque sin el gozo nosotros, hermanos, somos como la sal cuando pierde el sabor. Así es. Sin el gozo no se le haya sentido, hermano. No. ¿Verdad? Se arruina todo por completo. ¿Verdad? Porque el gozo es el ambiente Amén. espiritual. Señor. Amados hermanos, físicamente, secularmente, cuando alguien me anda triste y trabajando y todo ahí, y parece que uno cuando ya sabe la situación, parece que uno ya siente que se va a dar el hotel o se va a caer, algo va a suceder, ¿verdad? Uno siente eso porque anda triste. De verdad, hermanos, yo le pregunté a un muchacho y le dije, ¿por qué no me dijiste antes? Él tocó algo que causó un problema serio hace poquito y donde, bueno, pues sí, dije yo, no se puede. Y le digo a mi esposa, estamos atrancados acá y no vamos a ir al culto. Me quedo a medio camino y él, según él, su situación, y él no nos había dicho nada. Y él tocó algo de la troca que no tenía que tocarle. Y no es que mi troca sea del año, pero el asunto es que cuando se va a dañar algo, o ya está, pues olvídese. Y él está preocupado y él no dice nada. Y entonces, pues el día siguiente yo le pregunto y le digo, mira cómo te sientes. Yo te veo que algo como que el asunto no es que me interese, pero a lo mejor yo te puedo ayudar en un consejo. Y me dijo, facilitos, no estaba lejos para llegar. Y le digo, mira, tranquilo, que eso pues de seguro no era tuyo y déjalo que se vaya. No le quiero mencionar porque el asunto es muy largo. Pero le digo, otra vez, mejor pregunta lo que vas a hacer o comenta qué está pasando para considerar la situación. Entonces por eso él andaba triste o sigue triste, qué sé yo. Pero entonces, amados hermanos, eso arruina, contagia el ambiente. Entonces, moral, amados hermanos, y cuando estamos en una situación de esa y nosotros nos encerramos y queremos que nadie lo sepa, por tan prudentes muchas veces o discretos, entonces pareciera que el asunto ahí está encerrado y estancado. Y a veces por eso no le sentimos sentido al asunto. Se mueve el ambiente, se siente la presencia, y aunque otros digan cuántos sintieron, aquel no sintió nada. Pero para disimular, dice también amén, sintió, mentira. Poder de Dios. Pero cuando el gozo del Señor esté en la vida del cristiano, hermano, se goza. Sí, Señor. Porque el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Alabado es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que reclamar ese gozo de parte del Señor. Aleluya. Por eso Él dice, devuélveme el gozo. Porque sin ese gozo, hermanos, parece un funeral. Yes. ¿Verdad? Y mayormente cuando somos poquitos, ¿verdad? Peor todavía. Y hay tristes. No, hermano, debemos de hablar con Dios. Amén. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Hermano, mire que es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor, porque el salmista estaba seguro, hermanos, que eso lo iba a sustentar. A veces, hermano, usted no siente cuando come algo allí que medio ahí, pues, ay, ¿verdad? Pues sencillito, ¿verdad? Y parece que como que no comió nada, ¿verdad? Y comió, pero parece que no comió. Y de repente se acuesta y dice, ay, dices que yo tengo algo una necesidad. ¿Sí o no? Amén. ¿Ah? Cuidado con eso, porque a veces comemos a las 11 de la noche, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces, siento un vacío, dice. ¿Ah? Una necesidad. Es que lo que comí, dice, como que no me sustentó. ¿Verdad? ¿Pasa eso, sí o no? ¿Verdad? Y entonces, el salmista entendía esto, hermano. Y él no estaba por nada como nosotros ahora pensando en comida. Él estaba pensando en la presencia del Amén, Señor, hermano. Señor. Porque la presencia no solamente te llena de gozo, lo sustenta, Señor, hermano. Es el aleluya. nombre del Señor. Le da fuerza para seguir hacia adelante. Alabado es el nombre del Señor. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos. Amén.
devuélveme, dice él, devuélveme el gozo. Hermanos, es que a veces nosotros, mire, es que Dios no es tan serio como nosotros lo pensamos, hermano. No es como nosotros, ¿verdad? Que a veces, olvídese, para ex militares. El Señor, hermano, el Señor es un Dios amoroso. Lo importante es de hablar con Él y decirle, por favor, Señor, yo quiero sentir. Hermanos, es que yo creo que así, hermanos, debemos de ser claros. O sea, la envidia es mala. Pero yo quiero decirle que a veces es bueno envidiar, una envidia santa, hermano. Amén. Decir, Señor, así como el hermano se goza, Señor, yo quiero gozarme. Así como el hermano, la hermana alaba al Señor, Señor, ayúdame. Amén. Yo no quiero salir como vine, cansado, regañado, golpeado y asoleado. Señor, yo quiero salir renovado con tu presencia, bendito Dios. ¿Tú crees que el Señor es injusto? No, hermano, Dios es justo. Y Dios reconoce, amados hermanos, el esfuerzo de cada uno. Eso es lo que el salmista había entendido. Y eso es lo que la palabra hoy nos transmite a nosotros, hermanos, que nosotros salgamos diferentes. Y cuando ve usted el Salmo 42 que dice ahí mismo, que como el ciervo brama, hermanos, como el ciervo brama, ¿por qué? Por las corrientes de las aguas. Ahora bien, así que dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjese que en esa ocasión, cuando yo voy a la profundidad de la palabra del Señor, el salmista David tenía días que no había podido ir al templo, hermanos. Y no crea que es porque de Aragán. No es porque es robusto, no. Es porque estaba en los asuntos de la batalla, de la guerra. Y estaba ya conjuntamente con su tropa, su ejército. Y entonces, y el líder tiene que estar al frente. Porque cuando el líder no está al frente, el asunto no marcha bien. ¿Sí o no? Amén. Imagínense que si el pastor no viene acá y solo nosotros, yo creo que a las 8 nos vamos. Aleluya, sonríe a Cristo le ama. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso es que el salmista estaba ahí, hermano. Ahí estaba porque él sabía el compromiso, la responsabilidad que Dios le había delegado. Y entonces, pero en medio de la batalla, en medio de la guerra, él expresa este capítulo, hermanos. Y él empieza a decir, como el ciervo brama por las corrientes, hermanos. No crean, mire que yo digo, ¿cómo nosotros no poder entender esta palabra? Aleluya. Hermanos, mire, el salmista nos estaba clamando por una corrientita ahí que apenitas, hermanos, se agota. Por las corrientes, algo que corre. Amén. Algo que fluye, hermano. Señor. Algo que viene el verano, viene y no se seca, hermano. De esa corriente es que estaba clamando el salmista David, pero no literalmente, de una fuente que sacia para vida eterna, de la presencia del Señor. Eso anhelaba él, amados hermanos, estar por lo menos ahí un momento y poder recobrar fuerzas en el Señor. Aleluya. De las corrientes que corren, hermanos. Aleluya. Que brotan. De esas él anhelaba. Así, oh Dios, dice, clama por ti el alma mía, hermano. Mire qué importante, porque el alma, amados hermanos, es cierto, se une en la función al cuerpo, pero la sustancia que percibe el alma no se puede comparar a la sustancia que percibe o que anhela el cuerpo. Eso solamente lo da la palabra del Señor, hermano. Maravilloso es el nombre del Señor. Eso es lo que clamaba, hermano, esa sustancia de vida. Maravilloso. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar eso. Ahora bien, ya me va entendiendo el mensaje. Entonces, ¿qué había? ¿Por qué es que le anhelaba eso? Porque había una necesidad. Había una necesidad en su vida personal
y espiritual, amados hermanos. Yes, aleluya. El problema es que a veces a nosotros nos da lo mismo, hermanos, ¿sí o no? Nos da lo mismo, sentir o no sentir. Pero él no. Él sabía, hermanos, que sin eso él no podía ejercer. Así es, aleluya. Tenía un compromiso con Dios. Y amados hermanos, nosotros de la misma manera no tenemos un compromiso con nadie en esta tierra. Yes. Olvídese, no hay por qué preocuparse de qué dirán, de cómo se mueve, cómo alaba al Señor. Olvídese de eso. Acuerde que lo importante es que el Señor vea, hermano, que hay algo diferente, hay algo que se transmite, hay algo que se siente, hay algo que se percibe, amados hermanos. Qué interesante, y lamentablemente al mismo tiempo que también lo que no se siente se percibe, ¿sí o no? Yes. Por más que queramos disimular, y aunque pensemos que estamos tan bien y que ya olvídese y todo la sabemos, pero qué interesante que dice la palabra del Señor, que el que siente que puede o que sabe mucho, que haga de caso que no sabe nada, amados hermanos, porque el que sabe todo es aquel que está en el reino de los cielos. Bendito Dios, Él es quien todo lo puede, y sin Él nosotros no somos nada. Alabemos el nombre del Señor. Por eso es importante entender. Ahora bien, él reconoce que algo necesitaba. Después de que él lo había recuperado, después que él le dice al Señor: devuélveme el gozo y tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Ahora él necesita, amados hermanos, avivar ese fuego, porque el fuego se apaga. Literalmente, si no hay cómo avivarlo, mantenerlo, se termina. Y algunos dicen literalmente que donde se hizo un fuego, algunos dicen por allá, no sé con ustedes, rescoldo queda, dicen algunos. Pero depende de la leña, digo yo. Depende, porque si no, ni la ceniza, ¿verdad? Porque hay una leña que no da brasa para nada. Se ve el árbol, mire que robusto, pero como media pulgada tiene de carne. Por dentro parece un ducto para el aire acondicionado. Este es el problema. Entonces, amados hermanos, no retiene nada. Pero no quiero irme mucho ahí. Mire que cuando usted ve, amados hermanos, el libro de Daniel capítulo 4, allá, amados hermanos, encontramos ese precioso pasaje, amados hermanos, de un hombre llamado Nabucodonosor. Este hombre, amados hermanos, sabemos bien que era un hombre, amados hermanos, jactancioso, orgulloso, amados hermanos, y sobre todo, él no entendía el asunto. Y entonces, pero dice la palabra del Señor, que un día se le subió el zumo, hermano. Y él dijo: pero esto, y se queda viendo la grandeza de lo que miraba. Y quizás no en las manos había puesto, había dado órdenes, me imagino, no lo dice la palabra. Pero él dice: pero esto que se ve, y él no dice gracias, Señor, en ningún momento. Y él dice: por su fuerza, por su majestad. Pero dice la palabra del Señor que ni bien había terminado de elogiar su propio ego, al mismo instante recibe la respuesta. Ahora viene el castigo. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que entonces desde a partir de ese instante su rostro cambió de parecer. Cambió totalmente. Y dice que luego le toca ir al campo. Y allá dice que el rocío del cielo le caía. Donde ese hombre estaba, amados hermanos, acostumbrado a dormir en una buena alcoba, hermanos. No le hacía falta de nada. Y dice que le empieza a crecer el cabello, las uñas. Ya eran pezuñas, ya no uñas. Le crecieron. Y entonces, pero dice que a partir de ese momento, él perdió el conocimiento.
¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por el orgullo. Perdió el conocimiento. ¿Y qué había perdido antes del conocimiento? ¿Qué había perdido? ¿Qué había perdido, hermanos? Primero, el respaldo de Dios. Número 2, había perdido la autoridad que tenía como rey. Había perdido, se le había sido quitado. Porque le dice ahí la palabra del Señor, cuando ve usted ese capítulo, que Dios, Él quita y pone reyes. Yes. Así es que con Dios no se puede negociar. Sí, aleluya. Él quita y pone. Y cuando Él dice hasta aquí, hasta ahí. Amén. Porque Él cuando dice que abre puertas, pero también las cierra. Y cuando Él las cierra, no hay quien las pueda abrir. Y entonces dice que ahí, amados hermanos, Él pierde su conocimiento. Y ahora le toca que ir a dormir con aire acondicionado, ¿verdad? Juntamente con las bestias. O sea, en otras palabras, su pensamiento lo perdió totalmente. Su pensamiento se le convierte a partir de ese momento en un instinto. Por lo menos Dios tan misericordioso le provee un instinto, por lo menos para que se dé cuenta dónde está el agua, dónde está la hierba, porque empezó a comer. Después que comía en bandeja de plata, ahora viene a comer juntamente con el polvo en la tierra. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando llega el momento, ya cuando usted ve ese capítulo, ya en el versículo 36 en adelante, amados hermanos, dice la palabra del Señor que en ese momento Él ve hacia arriba. ¿Sí lo tienen ahí? Amén. ¿Cómo dice? 4:36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron, dice, a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Gracias, hermano. Bueno, entonces vemos ahí que ahí dice primero que cuando el 34, 35, que Él alzó los ojos o levantó su cabeza. Así lo dice. Bueno, entonces sí, bueno, ahí confirmamos. Entonces cuando Él redacciona, en otras palabras, hermano. Ahora, Él redacciona y cuando ve allá, en ese mismo instante, empieza a sentir un cambio diferente. Yo creo que se le empezó a caer todo, ¿verdad? El cabello, las uñas y todo. Ahora ahí empieza Dios a trabajar. Cuando Él reconoce, hermanos, reconoce la desobediencia y ahora entiende la grandeza de Dios, entonces Él empieza a tener un cambio, no solamente espiritual, sino físico también. Entonces, porque si no, no dijera la palabra que su razonamiento fue como el de las bestias, ¿verdad? Ahora bien, ahí dice que empezó cuando Él reconoce a Dios, cuando Él ve hacia arriba. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él reconoce que le había fallado a Dios totalmente. ¿Por qué? Por su orgullo. Entonces, por su manera de pensar, Él pierde todo. Pero como Dios tan misericordioso, amados hermanos, que entonces cuando ve que Él se arrepiente, entonces ya en el 36 dice que empieza Dios y le recupera, le devuelve todo, amados hermanos, en un estado diferente o mejor que el anterior, amados hermanos. Ahora, aquí aprendemos nosotros de esto, que a veces nosotros como humanos le fallamos a Dios, pero podemos perder las cosas. Podemos perder, amados hermanos, lo más importante de nuestra vida espiritual, y seguimos de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque no reconocemos a Dios.
no nos humillamos delante del Señor. Quizá no precisamente hoy en día tendremos que ir por 7 tiempos o 12 tiempos a comer juntamente con las bestias del campo. Pero sí, amados hermanos, se ven cuantas cosas dolorosamente que gente que eran, amados hermanos, tan usados y nada más quedó para la nueva era. Así es. ¿Sí o no? Y que yo era esto, era lo otro, y que cantaba y que Abas le queda nada más. Y qué lamentable, hermanos. Yes. Es lamentable. ¿Por qué razón? Porque vivimos todavía, pero no entiende, no reconoce y se humilla. ¿Usted cree que Dios no le puede devolver así como Dios le devolvió no solamente la autoridad, su majestad a este hombre, este rey Nabucodonosor, sino que también, amados hermanos, puede restituir la vida espiritual por más que haya decaído, por más arruinado, hermanos? Sí, Señor. Por más arruinado que hayas llegado el ser humano, Dios lo puede levantar. Amén. El problema es que no reconocemos, hermanos. Yes. No entendemos el propósito de Dios. Aleluya. Y a veces pensamos, ¿y qué van a decir de mí? Mayormente hoy por las redes sociales, imagínense. Y dice, ya, ¿qué van a decir de mí en mi país? Antes no, hermano, ¿verdad? Podía, mire, a gente que, predicadores, y aquí llegaron y se arruinaron. ¿Y quién se va a dar cuenta? Al menos que un familiar dijera, por allá está aquel que botaron en las calles. Es difícil, pero ahora se sabe todo rápido, porque ya no predica. Cualquiera se pregunta, ¿sí o no? ¿Qué le pasará al hermano? Dice, o la hermana. Entonces, el problema es que no reconocemos. Aleluya. Y no importa porque nos vean, hermano. ¿De qué nos sirve? Yes. ¿De qué nos sirve que nos vean? Y el teléfono está ahí cada ratito, mire. Eso eso a Dios no le impresiona. A veces nosotros sí nos halagamos, pero a Dios no le impresiona eso, ¿no? Lo importante es que recobremos y le digamos al Señor, devuélveme lo que yo he perdido, por favor. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, yo no sé lo que tú has perdido, hermano. Poder de Dios. Y ni me interesa saber al final. Son cuentas personales. Amén. Pero pudiéramos mencionar algunas de ellas. La paciencia, hermano. ¿Verdad que a veces se acaba, verdad? Sí. Y dice, no dé lugar a que se me acabe la paciencia. Y cristiano, ¿verdad? Qué difícil, hermano. Sí, es que la verdad que no se puede porque parece que ya va a explotar. No hay paciencia. Y la paciencia, hermano, cuando eso se pierde es asunto serio. Y la paciencia es algo, hermanos, que se necesita en todo, hermano. Usted cuando va a un hospital y usted cree que aquí no, hermanos, aquí en nuestro país sí, hermano. Allá olvídese, cuando es una persona reconocida, nomás lo ven, y mayormente si tiene plata, más rápido va a pagar, porque allá si no paga, olvídese, no le ponen mano. Aquí no, hermano, aquí va 1, 2, 3 veces y le llega el bill y se hace ahí el disimulado. Al final pues se cansan de mandarle bill, ¿verdad? Allá no, allá primero se paga, si no se muere en la puerta de donde llegó. Así es el asunto. Pero si tiene, dice, pásenlo, porque hay que quitarle y operarle hasta lo que no se necesita, porque va a pagar. Pero aquí no, hermanos, aquí se acabó. Ahí llega y por más que, aunque más grite y se tuerza, olvídese, eso no compensa al que está ahí, porque él está enseñado a tratar en orden. ¿Y qué quiere decir eso? Si desde cuando usted llega y ahí dice sala de pacientes. Y nomás le toman datos y ya le dicen, porque no lo quieren ver ni parado, ni que se tuerza sentado. Dice paz, siente. Así de sencillo. Si no tiene paz, pues va a sentir lo que le duele. Así de sencillo. Entonces, esa es la razón. Pero hermanos, se acaba la paciencia.
¿Ah? Y a veces, hermanos, como cristianos, a veces dicen, es que este hermano, hermana, sí, gracias a Dios aquí no, en otro lado sí. Es que ya no, dices hermano, ya. ¿Qué pasa ahí? Ya no hay paciencia. Por más que el hermano dé problema, hermano o hermana, se le debe pedir a Dios la paciencia. Aleluya. Bueno, y ser un líder no es fácil. ¿Ah? Se tiene que orar por él. Pedirle a Dios que lo cambie. ¿Ah? Que lo llene, que lo moldee, y cuando Dios lo moldee ya no va a haber problema. ¿Cuánto lo creen? La fe, hermanos. La fe es algo importante, hermanos. Señor. Cuando se pierde la fe, se arruinó todo por completo. Así de sencillo. ¿Ah? Si es que Cristo años y años se viene predicando. Mire, de seguro este niño, yo recuerdo eso. De seguro ese niño algo había escuchado, y no estoy mal, fue en casa. Y ese niño tenía como casi los 6 años. Y ese niño, cuando en el mensaje era de la venida de Cristo. Y Cristo pronto viene. Y un niño. Y a veces uno se pregunta, pero ¿cómo? Las cosas suceden. Y él dijo, pero tanto Cristo pronto viene y no ha venido. Si mi papá diga, predica, Cristo ya viene y no ha venido. El niño, imagínense, ¿a dónde habría escuchado eso? Debe de haber cuidado, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces como adultos. Nos confiamos. Y ya 20, 30 años de estar ahí sentado, y 40 que se diga, hasta callos hay ahí ya. Y dice, Cristo de repente no viene todavía. Yo creo que hay tiempo para hacer algo todavía, y quiere hacer lo que nunca hizo de joven. Resulta haciéndolo de viejo. Esa es la realidad, hermanos. ¿Ah? Quiere hacer lo que nunca. Y por eso sirve de payaso y títere del diablo. Y de aquellos que lo seducen. Sin pagar, se divierten con él o con ella. Así de sencillo, porque es la realidad. Y yo siempre decía, Miguelito, por favor, no des lugar a eso. Tan bueno para cantar ese muchacho aquí en el área. Y lo llevábamos en la troca. Y entonces, y él vino, que ese muchacho inocente, tenía hijos y esposa, y era inocente. Así de sencillo, porque fue criado en un hogar cristiano. Cuando vino aquí, iba a la iglesia, lo llevábamos. Cuando él, que me divertía tanto con su expresión, no con lo que cantaba, con la expresión, porque ellos hacían lo que decía, vamos a gozarnos, hermanos, póngase en pie que vamos a cantar un chorizo de coros. Así, en su inocencia, porque era inocente, ¿verdad? Y ese ambiente estaba bueno, y de verdad que era una cadena, como decimos, de coros, que cantaba y aquel gozo, hermanos, pero precioso de verdad. Pero cuando de repente se deja de seducir por el mismo diablo, nunca él sabía ni siquiera de una media pachanga, parranda que le llaman al aire libre, mucho menos en discoteca. Pero cuando el diablo lo agarró, él sentía que andaba volando. Y ellos ahí, y me dolía tanto, porque yo decía, lástima este muchacho. Por la ventana yo miraba, porque pegado al apartamento donde estábamos nosotros rentando, por ahí miraba yo con la gritazón, y yo ya casi quería hasta llamar, porque no me dejaban dormir. ¿Quién era? Número 1, Miguelito, y todos los demás divirtiéndose, porque nunca había ido a una parranda, y ahí según él que podía, y no podía nada, pero se estaban divirtiendo con él. Eso es lo que hace Satanás. Lo que nunca ha hecho el ser humano, quiere hacerlo después de viejo. ¿Por qué? Porque pierde la paciencia. Dice, todavía tengo tiempo, es que todavía me las puedo, dice. Olvídese, dice, no hombre, es que no,
Estoy joven todavía. Me dice uno de 55 años ayer mismo, estoy joven. Y me voy a ir para Puerto Rico, que allá me están esperando, mira. My God. Imagínense, jovencito todavía, ¿verdad? Qué difícil, hermano. Pero cuando le pedimos a Dios que el Señor nos devuelva, entonces razonamos, hermano. Aleluya. La paciencia se agota. ¿Qué más pudiéramos perder, hermano? La presencia de Dios, así de sencillo, para que no vayamos lejos. La presencia de Dios, hermano. Cuando perdemos la paciencia se arruina el asunto y vienen todas las consecuencias. Entonces viene la frialdad. Cuando se acaba el gozo. Cuando se acaba todo eso, hermano, venimos a hacer algo lamentable. Qué difícil. Pero gracias a Dios que aquí hay un pueblo que se ha mantenido. Aleluya. Hay un remanente que ha sabido entender que sin el gozo y la salvación no podemos vivir, amados hermanos. Cada día tenemos que analizar esta palabra del Señor y decirle al Señor qué es lo que estoy perdiendo. ¿En qué mi vida se va reduciendo? ¿En qué mi vida se va consumiendo, Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Amados hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Y yo asumo esta palabra. Gloria a Dios. Primero que ustedes. Yo entiendo, hermanos, que alguna deficiencia llega a nuestra vida y debemos de aplicar. Amén. ¿Por qué se está llegando? Así es, aleluya. ¿Cuál pudiera ser, hermano? A veces se nos va el deseo. Se nos va el deseo, hermanos, y a veces él dice, es que, bueno, a que dejen de llamar, pues voy a ir. Y si son cuentas personales, Amén. ¿ah? Para que no digan. ¿Y de qué sirve, hermanos? Nos volvemos como al empujón, ¿verdad? Y cuidado porque de repente nos empujan. Es una, hermanos, una realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos adaptados a un sistema avanzado, amados hermanos, que olvídese. Y antes, hermano, olvídese que se llenaba todo, hermano, no se necesita, ni teléfonos había, pastor, ¿verdad? Yo contento me sentí porque cuando me entregaron un gran teléfono como así, parecía una trompeta y un gran cordón que llegaba a lejos hasta aquí al baño. Sí lo conoció, sí conoció de esa tecnología, ¿verdad? Eso eran, hermano. Olvídese, ahora no hay. Es el problema. ¿A quién iban a llamar? A nadie, hermano. ¿Ah? A nadie. Al final, pues, había que haber personal. Aleluya. Si estaba enfermo o es que estaba peleando. Hoy no, hermanos. Hoy él, si no le hace una llamada, no acepta una visita. ¿Ah? Delicados nosotros. Es que somos llenos de gustos. Nos tienen que llamar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el asunto es que por lo menos el Salmo 91 va a poner allí en la entrada de la puerta. Por lo menos. Para que diga el pastor quien lo va a visitar. ¡Qué hermano! Es que de verdad si lee la palabra. Sin vergüenza, estaba peleando de seguro. Por eso es que quiere que le anticipen. Y si no, olvídese, no recibe. Pareciera el presidente. Un appointment. Aleluya. Entonces, amados hermanos, a veces estamos mal enseñados. ¿Ah? Pero mire qué interesante, amados hermanos. Cuando de verdad le clamamos al Señor que nos devuelva, hermanos, todo. Amén. Porque yo sé, hermano, yo reconozco que algo se ha reducido. No en ustedes, hermanos. En mi vida personal y espiritual. Yo entiendo. Y por ahí yo tengo que empezar. Aleluya. Y si usted me ayuda, más rápido vamos a avanzar. Amén. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero tenemos que unirnos, hermano. Así es. El Aleluya. problema es de que cuando nosotros criticamos, hermano,
Y cuando señalamos el asunto no se arregla, No. se pone peor, hermano. Mayormente cuando ya sabemos el asunto y dice, de aquí, de lejos me lo voy a agarrar, de lo altito, ¿verdad? De aquí. Ah, porque de cerca tiene miedo. Ay, en el nombre de Jesús le va a dar como Pedro a Malco, ¿verdad? Porque Malco se hizo un lado, creo yo, si no le hubiera ido a la cabeza. Pero Pedro en ese tiempo todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender, hermano. Aleluya. Tenemos que hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios y decirle, hermano, que nos ayude, hermanos. Amén. Yo le aseguro que cuando le pidamos a Dios todo lo que Satanás nos ha robado, yo le aseguro que Dios lo va a devolver. Amén. La paciencia, la fe, hermano, la firmeza, la templanza, hermano, porque hoy en día está difícil, ¿sí o no? ¿Ah? Está complicado con todo lo que se ve. Hasta el inconverso, hermano, está confuso. ¿Ah? Hasta inconverso. Me han dicho, esto está terrible. Y no se ha dado cuenta usted, me dice. Ah, le digo yo, es que eso no es de ahorita. ¿Y cómo lo sabe usted? Me dice, la Biblia lo dice. Que se llegará el tiempo que se van a comer hasta sus propios hijos. Lo dice la Biblia. Otro día le doy la cita. Aleluya. Entonces, y él ha mirado y me dice, y preocupado este hombre, y me dice, esto está tremendo. Le digo yo, por ahí vienen en camino las cosas. Y sin Cristo no podemos ver la gloria de Dios. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que afirmarnos cada día. Y sin todo esto, un poquito nada más que le he mencionado, que quizás pudiéramos haberlo perdido, estamos al tiempo propicio de poder recuperar lo que el Señor lo puede hacer en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen que Dios puede Gloria a devolverlo? Dios. Alabado es el nombre del Señor. Póngase en pie y démosle gracias al Señor. Gloria a porque Dios. el Señor Aleluya. ha sido fiel para con nosotros. Maravilloso Alabado es el nombre del Cristo. Señor. Aleluya. Bendito Salvador, muchas gracias.